Solamente quedan pendientes dos partes, la prueba y la entrega del informe. La prueba es sábado, domingo y la entrega del informe tienen hoy o mañana para entregarlo. Eso por la práctica 3. Para la práctica 4, pues aquí ya ustedes tienen todos los recursos para ustedes enviarlo y la entrega del informe va a ser una semana, un día a partir de la fecha de la práctica. Entonces, hoy tenemos la práctica y la entrega del informe sería o bien el 24 o el 25 de marzo. Entonces, para que tomen nota, igual esto es, la entrega es grupal, así que por eso no se preocupen. Y la prueba queda pendiente y sería para la próxima semana. Igual estaría habilitado sábado y domingo todo el día. ¿Alguien tiene alguna consulta con esta parte de acá? Hola, ¿sí se escucha? ¿No me desconecté? Sí, sí, se escucha. Listo, gracias. Entonces, hoy sí vamos a dar inicio al laboratorio. Entonces, siempre empezamos con la revisión teórica, después con el uso de la simulación y ya después con las instrucciones para la elaboración del informe. Entonces, empecemos con la parte 1. Esta es la práctica de laboratorio número 4 correspondiente a la temática de momento lineal. Los objetivos de la práctica es observar y describir el comportamiento del momento lineal para un sistema de partículas. En este caso es un sistema de dos partículas. Las vamos a tener de igual masa o de distintas masas y vamos a ver qué es lo que ocurre en las colisiones elásticas y en las colisiones inelásticas. Nosotros sabemos que la diferencia entre una colisión elástica y la colisión inelástica es si se conserva o no se conserva la energía cinética. Entonces también necesitamos observar el comportamiento de la energía cinética de las partículas para las distintas configuraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar las colisiones elásticas, qué es lo que pasa antes de la colisión, qué es lo que pasa después de la colisión. Este es antes y después. Si se fijan, la velocidad del bloque A inicial y la velocidad final del mismo bloque son diferentes. Una se está dirigiendo hacia la derecha y la otra se está dirigiendo hacia la izquierda. E incluso las velocidades finales de los bloques, la velocidad del final del bloque A y la velocidad final del bloque B, pues también son distintas. Entonces, este es de forma como nosotros podemos ver una colisión frontal elástica. ¿Qué es lo que pasa para una colisión frontal inelástica? Pues antes de la colisión nosotros tenemos nuestras condiciones iniciales y al final los dos bloques van a ir unidos. Entonces, las velocidades finales de ambos bloques van a ser lo mismo porque estos van a quedar deformados, van a quedar juntos. Entonces, a grosso modo, de forma visual es así como nosotros podemos ver la diferencia entre las colisiones elásticas e inelásticas. Vamos a empezar con el concepto del momento lineal, que el momento lineal, el otro nombre que recibe es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento y momento lineal son dos términos que pues hacen referencia a lo mismo, que es el producto de la masa de la partícula y su velocidad. Si nosotros recordamos, velocidad es una cantidad vectorial, tiene magnitud y dirección. Y la masa de la partícula es un escalar. Entonces, escalar multiplicado por un vector me da un vector. Eso significa que el momento lineal es un vector. Entonces, nosotros tenemos que operar al momento lineal como una cantidad vectorial. Tenemos que hacer sumas de vectores y tenemos que hacer las operaciones relacionadas a los vectores. Lo primero es la cantidad de movimiento y la segunda ley de Newton. Nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas actuando sobre un sistema y esto es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema.
La aceleración nosotros la podemos reescribir como la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces simplemente sustituimos este valor de acá. Si consideramos que la masa permanece constante, entonces nosotros podemos ingresar este dato de masa dentro del diferencial, porque es constante, entonces puede ir dentro. Entonces, si va dentro, tenemos la derivada de la masa por la velocidad y nosotros ya sabemos que eso es la definición del momentum. Entonces es la derivada con respecto al tiempo del momentum y es justamente la expresión que tengo encerrada en rojo. Esto lo que me dice es que la fuerza neta actuando sobre un sistema es igual a la derivada con respecto al tiempo del momentum lineal. Aquí si nos fijamos son cantidades vectoriales. Un caso especial es en el que nosotros tenemos que la fuerza neta es 0. Entonces, si la fuerza neta actuando sobre un sistema es igual a 0, eso significa que la derivada con respecto al tiempo del momentum es igual a 0. Entonces, el momentum permanece constante y ahí ya podemos dar un indicio de conservación del momentum. Si ustedes se fijan en la expresión que está encerrada en rojo, nosotros ahí vemos que esa es la fuerza neta, es igual a la derivada con respecto al tiempo del momentum. Esa es la forma general de la segunda ley de Newton. Un caso especial es cuando la masa es constante y es justamente la que nosotros vimos en el primer parcial. Fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Este es un caso específico de este caso más general, que es la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento. Esta es más general y nos ayuda a ver cómo es que va a ir variando la velocidad con respecto a la variación de la masa. Eso es bastante útil en una clase que se llama mecánica clásica, cuando queremos analizar el movimiento de los cohetes, que nosotros tenemos que ir gastando combustible, consumiendo combustible para ir aumentando la velocidad. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Quiero que solamente quedemos con esto. La fuerza neta es igual a la derivada con respecto al tiempo del momentum. Y si la fuerza neta es igual a 0, entonces el momentum permanece constante. Ahora, analicemos un sistema de dos partículas. ¿Por qué de dos partículas? Porque nuestro experimento va a ser de dos partículas. Entonces, tenemos dos partículas, la masa 1. Bueno, va a haber la partícula 1, tiene una masa 1 y una velocidad 1. La partícula 2 tiene una masa 2 y una velocidad 2. Y estas partículas van a interactuar entre sí y se van a regir por la tercera ley de Newton. Estas partículas van a chocar y, por ejemplo, en caso que ustedes golpeen una pared, ustedes van a aplicar una fuerza, pero ustedes también van a recibir una fuerza. Y eso se rige por la tercera ley de Newton. A toda acción va una reacción. La reacción pues tienen igual magnitud, pero pues van en diferentes sentidos, ¿verdad? Entonces, la fuerza que la partícula 2 aplique sobre 1 va a ser igual a la fuerza que aplique la partícula 1 sobre la 2, solo que en direcciones contrarias, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, si nosotros consideramos que el sistema es aislado, eso significa que aparte de esas dos fuerzas de interacción no hay ninguna otra fuerza. Entonces, la fuerza neta nosotros la podemos reescribir como F12 más F21. La fuerza de 2 actuando sobre 1 y la fuerza de 1 actuando sobre 2. Entonces, nosotros ya tenemos la expresión para F12. Aquí tenemos F12 y aquí tenemos F12 y F12 es el negativo de F21 y ese es el que nosotros colocamos acá. Entonces, negativo F21 más F21 me va a dar igual a 0. Entonces, ya nosotros vemos que la fuerza neta actuando sobre este sistema de dos partículas aislado es igual a 0. Entonces, ya con esto nosotros podemos decir que aquí el momentum total
se conserva. Pero igual vamos a seguir haciendo el desarrollo para que nosotros lo podamos ver de mejor forma. Entonces podemos reescribir la fuerza de actuando sobre 1, que sería la masa 1 por la aceleración 1 más la fuerza actuando sobre 2, que es la masa 2, la aceleración 2. Y si reescribimos la aceleración como la derivada con respecto al tiempo de la velocidad y consideramos las masas como constantes y las metemos dentro del diferencial, entonces lo podemos reescribir así. Y si nosotros vemos, aquí ya tenemos unas expresiones similares. Aquí tenemos el momento de la partícula 1, que es este de acá, y tenemos el momentum de la partícula 2, que es este de acá. Entonces, ahí vemos que el momentum de la partícula 1 más el momentum de la partícula 2 es el momentum total. Y es el momentum total el que se conserva, no precisamente el momentum de cada una de las partículas. Entonces, este mismo caso del sistema de dos partículas, nosotros lo podemos ver de forma más general. La sumatoria de las fuerzas internas del conjunto de esas partículas, pues va a ser 0. Entonces, al igual que aquí, serían las fuerzas internas de este sistema, pues da 0, la fuerza neta da 0, y eso va a pasar para el conjunto de 2, 3, 4, 5, n partículas. Entonces, lo único que nos interesa a nosotros es analizar cuáles son las fuerzas externas a ese conjunto de partículas. Entonces, vamos a empezar con que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo, porque ya sabemos que la sumatoria de las fuerzas internas es igual a 0. Entonces, esta sería nuestra expresión para que nosotros tengamos en cuenta la parte del momentum y podamos hacer el análisis de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, si decimos que un sistema es aislado, es decir, que además de las fuerzas internas no hay ninguna otra fuerza, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas externas igual a 0, entonces nosotros tendríamos que este valor de acá, que es la derivada con respecto al tiempo del momentum, es igual a 0. Eso que me dice que el momentum es constante, que el momentum se conserva. Y si el momentum es constante, recordemos que este es el momentum total. Entonces, podemos hablar de un momentum total inicial o en un punto 1, momentum total en el punto 1, y podemos hablar de un momentum total final, que es momentum total sub 2, podríamos decir. Y estos momentums tienen que ser iguales. Esto es para todo sistema aislado. Esto se cumple para cualquier sistema aislado. Algo que quiero que noten es que aquí va la palabra total. Al igual que en el sistema de las dos partículas, es la suma de los momentums la que se conserva. Es el momentum total el que se conserva, no precisamente el de las partículas que lo componen. ¿Se puede dar el caso que se conserve el momentum de cada una de las partículas? Sí, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, hoy sí ya vimos la parte de conservación del movimiento, y es que cuando nosotros tenemos un sistema aislado, nosotros vamos a tener una sumatoria de fuerzas externas y el momentum total de todo ese sistema va a ser igual a 0. Entonces, ahora sí nosotros podemos hablar de colisiones dentro de sistemas aislados. Entonces, las colisiones nosotros las podemos clasificar en elásticas e inelásticas. Aquí estoy haciendo referencia a colisiones perfectamente elásticas y colisiones perfectamente inelásticas. Ya habíamos visto que para un sistema de n partículas, la cantidad de movimiento pues se va a conservar para las colisiones. Y para las colisiones elásticas e inelásticas. ¿Y qué es lo que va a hacer de diferente entre estas dos? Si la energía cinética se conserva o no se conserva. Entonces, si la cantidad de movimiento se conserva, entonces el momentum total inicial va a ser el momentum total final, y eso se cumple para las dos colisiones, pero la energía cinética es la que va a cambiar.
Entonces, para las colisiones elásticas, la energía cinética total inicial va a ser igual a la energía cinética total final, pero no va a ser así para las colisiones inelásticas. Así de forma resumida, nosotros tenemos esta expresión de acá y esto nos va a ayudar. El cambio del momentum total es el momentum total final menos el momentum total inicial. Esto es el cambio del momentum total. Entonces es como que tenga esta parte de aquí, momentum total final, le resto momentum total inicial y pues me va a quedar igual a cero. Entonces el cambio del momentum es igual a cero. El momentum permanece constante. Lo mismo para la energía cinética, va a permanecer constante. En las colisiones inelásticas, el momentum es constante, pero la energía cinética no. Entonces, ahora vamos a ver las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. Entonces, vamos a ver un caso. Aquí no tengo el video, pero lo vamos a ver. Y estos son ejemplos de colisiones elásticas. Lo vamos a ver a la máxima resolución posible y un poquito más lento. Entonces, aquí tenemos esto y vamos a ver los diferentes tipos de choques. Entonces, esta es una colisión elástica, una le transfiere el momentum a la otra y pues tienen diferentes velocidades finales, las dos partículas, entonces son colisiones elásticas. Aquí tenemos que una le transfiere momentum a la otra y se mueven en direcciones opuestas a cómo se están moviendo. Y aquí es cuando estas chocan y tienen un ángulo de 90 grados. Todos estos casos son casos de colisiones elásticas, pero nosotros vamos a analizar justamente el que aparece, a ver, justamente este es el que vamos a analizar, en el que el final pues sean opuestas las dos velocidades. Entonces, nosotros vamos a tener y es el que nosotros vamos a explicar acá. Igual esto nosotros lo podemos ver de forma general porque igual aquí ya lo tenemos con de forma vectorial. Entonces, vamos a hacer el análisis del momentum. Aquí me dice el momentum inicial. Esto va a ser igual a la suma de todos los momentums iniciales. Entonces, este es el momentum inicial del bloque A. Entonces, tenemos que utilizar la velocidad inicial del bloque A. Y este es el momentum inicial del bloque B. Entonces, ese es el momentum inicial total. Ahora sí, nosotros dejamos que avancen. Estos van a colisionar. Y después de eso se van a mover en direcciones opuestas. Entonces, aquí vamos a tener una que es el momentum final del bloque A más el momentum final del bloque B y con eso vamos a tener el momentum final total. Si nos fijamos, la velocidad inicial del bloque A es distinta a la velocidad inicial a la velocidad final del bloque A. Una porque en un inicio se iba moviendo hacia la derecha y ya al final se iba moviendo hacia la izquierda. Entonces ya con esto ya vemos que los vectores de velocidad ya son diferentes y se puede dar el caso que también la magnitud sea diferente. Algo que nosotros tenemos que recordar de las colisiones es que se conserva el momentum. Entonces el momentum total inicial va a ser igual al momentum total final. Entonces esto se cumple y si nosotros hacemos, podemos poner la expresión y ya nosotros podemos hallar las relaciones de cómo es que se comportan. Si nos fijamos, este es un movimiento unidimensional. Entonces, podemos decir que si el objeto se mueve hacia la derecha, si el objeto se mueve hacia la derecha, tiene una velocidad positiva. Y si el objeto se mueve hacia la izquierda, tiene una velocidad negativa. Velocidad negativa.
Entonces nosotros podríamos ya quitarle el carácter vectorial a este porque ya nosotros sabemos de que el momentum igual va a ir en la dirección de X. Entonces, por ejemplo, para este momentum final, pues podemos decir el momentum final que va a ir en la dirección de X va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A. ¿Y para dónde se dirige la velocidad final de A? Pues se dirige hacia la izquierda y pues podríamos ponerle aquí la magnitud de la velocidad final de A. Velocidad a final, la magnitud. Y esto iría con signo negativo porque se dirige hacia la izquierda. Y podríamos hacer aquí la suma más la masa de B por la magnitud de la velocidad final de B. Entonces, eso sería otra forma de reescribir estas expresiones ya considerando que son unidimensionales. Porque estas solamente se van a mover en X. El momento final va a estar en la dirección de X. Esto se dirige hacia X negativo y esto se dirige hacia X positivo. Entonces, esto es otra forma de verlo, ya no tanto de forma vectorial, porque ya sabemos que estos se dirigen en la dirección de X. Eso es lo práctico de trabajar con modelos unidimensionales. Esto para el momento. Ya para la energía cinética, pues tendríamos que hacer algo parecido. Aquí tenemos la energía cinética inicial del bloque A, la energía cinética inicial del bloque B. Esto para sacar la energía cinética inicial. Y pues aquí tenemos para la energía cinética final, la energía cinética final del bloque A y la energía cinética final del bloque B. La energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Y esto es porque es una colisión elástica. Entonces, esto es lo que se va a cumplir. Entonces, si nosotros los tenemos, pues igual podríamos hacer la misma expresión y ya nosotros podríamos encontrar bastantes relaciones sobre su comportamiento. Para el momentum, pues ya tenemos qué es lo que pasa antes de la colisión y después de la colisión. Pues lo que pasa antes de la colisión, igual tenemos el momentum del bloque A inicial, el momentum del bloque B inicial, esto para el momentum inicial. Y pues ya para el momentum final, aquí sí va a cambiar un poquito. Y es que, por ejemplo, aquí van a chocar y una vez que choquen, después van a moverse juntos. Entonces las velocidades de ambos bloques van a ser la misma. Entonces podemos hacer un superbloque con esta masa, la suma de las dos masas. Y la velocidad, como es común, entonces es velocidad F. Entonces, esa sería la diferencia por la parte del momentum, pero igual el momentum se conserva, el momentum inicial es igual al momentum final. Y para hacer el análisis de energía cinética, pues tenemos qué es lo que pasa antes de la colisión. Antes de la colisión pasa, esta es la energía cinética inicial, la energía cinética final, bueno, inicial del bloque A, la energía cinética inicial del bloque B. Y esta es la energía cinética inicial total. Y pues después de la colisión se va a convertir en un superbloque de masa conjunta, que es la masa A más la masa B, y la velocidad final también va a ser conjunta de las dos. Entonces, si nosotros lo vemos, sería pues prácticamente lo mismo. Y aquí la velocidad sí sería, sería una velocidad final que sería igual a la velocidad A final y a la velocidad B final. Recordemos que esta es la magnitud de la velocidad. Eso sería por la parte de energía cinética. Y recordemos que aquí sí no se cumple que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, en su reporte ustedes van a hacer un análisis de pérdida de energía cinética para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas.
Bueno, en caso que quieran ampliar un poco más el contenido, los invito a que lean el libro de la clase, que es el libro de Servo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola. ¿No? No, no. Listo, gracias. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en el campus. En el campus aquí tenemos un enlace para el simulador y también tenemos un enlace para la guía de laboratorio. Entonces, la guía de laboratorio aquí yo ya la tengo descargada y yo ya la tengo abierta aquí. Entonces, esto nos va a simplificar un poquito más la vida para que nosotros podamos hacer las mediciones y ya con el simulador, pues esto es lo primerito que nos sale. Entonces, con el simulador, lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que tiene el simulador para darnos y pues le damos clic acá para verlo más pequeño y aquí para verlo más grande. Entonces, me dice que queda poco tiempo. Voy a tomar captura de los que están participando ahora en asistencia y nos volvemos a conectar igual para tomar asistencia final.